¿De qué te estoy hablando? De la hidrovía. Como pocos conoce, ha estudiado y ha seguido este tema el diputado Carlos Delfrade. Él es también compañero de profesión, él es también periodista, es diputado provincial de Santa Fe, es un estudioso del tema de cómo se han manejado y se siguen manejando el usufructo de nuestros ríos. En este caso estamos hablando del río Paraná. ¿Cómo te va, Carlos? Edgardo Chini te saluda aquí desde La Gota, desde la R570. Estaba disfrutando muchísimo el tango, estoy muy bien, así que muchísimas gracias y pido disculpas a los oyentes, pero como vos decís, las noticias a la larga o a la corta se meten en nuestra vida y por eso hay que hablar de ellas. Así que muchas gracias. Bien, empecemos por el proceso de licitación, porque ahora hay una nueva convocatoria que se abre. Por un lado hay una empresa que está siendo juzgada como de capitales chinos, aunque en realidad los pliegos parece que no lo permiten. Hay otra de capitales de Estados Unidos. Hubo una licitación que luego tuvo que anularse. Ahora se abre una nueva instancia. Hay mucha expectativa al respecto. ¿Qué implica este proceso en el cual estamos atravesando los argentinos de estas licitaciones para explotar nuestros ríos? Porque por allí pasa gran parte de la producción que nuestro país exporta e importa todos los días, ¿no? Alimentos y otras cuestiones. Quiero escucharte, Carlos. Sí, el que maneja el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina. Aún en provincias en donde ni conocen de qué color es el agua del río Paraná. Uh-huh. Para ser más claro aún, en una mesa de familia de Salta, de Misiones, de Tierra del Fuego, de Mendoza, va a haber un plato más de comida o varios platos menos de comida, de acuerdo a quien maneje el 80% de las exportaciones argentinas, que son las que salen por el Paraná. Esto es lo que está en el fondo. Por eso generalmente se discuten los títeres y no los titiriteros, los verdaderos titiriteros. Como vos bien decís, en una primera parte se habían presentado empresas chinas, brasileñas, quedaron absolutamente de lado. Hoy se abre el sobre económico, que es el tercer sobre en la licitación. Hay dos empresas belgas que siguen en carrera. La Jan de Null, que se quedó con el dragado, balizamiento y peaje del río Paraná desde 1995 hasta la fecha, y por eso corre con ventaja. La otra empresa que compite es DEME, también es una empresa de Bélgica, pero lo que debe quedar claro que el que está detrás de estas empresas es el Comando Sur del Ejército Norteamericano, el que impulsó todos los terrorismos de Estado de la década del 70 en América del Sur. Y acá hay una empresa estadounidense que va a manejar todo esto, que es Cargill, que es la que se quedó también con la exportación de la llamada Nueva Vicentín, en la que hoy está manejando el principal negocio de la Argentina, que es la exportación de cereales. Por eso es fundamental esta cuestión que se discute, como vos bien decís, con ese nombre que viene de la primera gran privatización, que fue el dragado, balizamiento y peaje del Paraná en 1995. Ahí se constituyó una unión transitoria de empresas. La Jan de Null belga necesitaba un socio nacional, fue EMEPA, de capitales radicales de la provincia de Buenos Aires, y se llamó Hidrovía Sociedad Anónima. Uh-huh. El nombre de esa empresa termina ocultando el nombre del río Paraná, porque en realidad llamarla de esa manera es hacernos creer que se quedan con una parte del Paraná y en realidad se quedan con las riquezas mayoritarias del pueblo argentino. Por eso digo que esto debería importarle a cada familia de cada lugar de la Argentina, porque si la riqueza argentina se queda en manos extranjeras, va a haber menos platos de comida en cualquier mesa de cualquier región de la Argentina, así no sepa, insisto, de qué color es el agua del río Paraná. Ahora, el proceso de licitación se tiene que llevar a cabo. Digo, alguien tiene que hacer ese trabajo. En todo caso, lo que hay que vigilar es que lo haga con los mayores beneficios hacia el territorio, hacia los recursos de nuestro país, ¿no? Y esto, digo, tiene que ver, te diría que ahí empieza a haber como dos discusiones de alta envergadura. Vos recién apuntabas al tema del manejo en lo que hace el comercio, en lo que hace la explotación también de los alimentos y otros bienes que exportamos, sí, y que importamos, el peaje también de todo esto, pero también parece que se involucra el conflicto bélico, digo, porque Estados Unidos también tiene un interés
por la hidrovía, por el río Paraná, apuntando a que no vaya hacia capitales chinos, porque por ahí pasa también mucho de la soja que llega a la República Oriental de China, ¿no? Por eso quedó afuera, porque una de las cláusulas especiales que tenía este pliego de esta licitación para este año era dejar afuera a cualquier empresa que tuviera conexiones con el Estado. Y obviamente eso tenía que ver con el gran capitalismo de Estado que ha desarrollado China, especialmente en los últimos 20 años. Quedó afuera, por eso también quedó afuera la empresa brasileña que vos decías. Y lo que es evidente, al estar el Comando Sur del Ejército norteamericano, que esta es una visión estratégica que también tiene que ver con lo militar de los Estados Unidos. El proceso fue en los últimos 6 años muy fuerte. En el año 2020, Paraguay le entrega el dominio sobre el río Paraguay al Comando Sur del Ejército norteamericano, y después, el 28 de noviembre del 2023, el gobierno saliente de Alberto Fernández hace lo mismo con la planificación del río Paraná. El problema grande es quién piensa qué se queda en la Argentina o no de la producción argentina que sale por el Paraná. Fernández se lo termina entregando al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Eso es anillo al dedo para Milei, sin lugar a dudas. Así que lo que ahora tenemos es eso, que el que piensa la planificación, cuánto hay que profundizar el río, cuánto hay que dragarlo, pero en función de qué intereses, es en este caso Estados Unidos para su empresa emblemática en todo esto, que es Cargill. Por eso digo que esos son los verdaderos titiriteros. Después aparecen títeres, sobre los cuales habrá que charlar y mucho, que van a ser los socios argentinos de esta empresa en esta nueva etapa, y allí aparecen figuras pesadas en todo esto, como la familia Ondarzú, que funciona en el norte de la provincia de Buenos Aires con los puertos de Ramallo y San Nicolás, y también en Timbúes, en el sur de Santa Fe, la gente que maneja el puerto Bahía Blanca Quequén, que es también un empresario privado argentino, y por último, la familia Neus, que hace 120 años atrás había empezado con el negocio de la soda, ahora se ha metido en el negocio del dinero especulativo financiero, por eso se metió en la privatización de Transener, y está jugando también aquí, yo me imagino más que nada para el rol de cobrar el peaje por el río Paraná, por donde todos los años entran, salen, circulan entre 5.000 y 7.000 barcos, lamentablemente con bandera extranjera, porque hemos regalado a la Marina Mercante. Bueno, tengo datos de que por allí se mueve el 80% de las exportaciones del país, sí, el 95% del transporte de contenedores y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. ¿Es así? Sí, sí, es así. Es así. Y los capitales, ¿podemos pensar que hay capitales con buenas intenciones, afincados, sí, claro, en el territorio local y que tienen un compromiso con el desarrollo global del país y en todo caso intentan llevar a la discusión también este principio, este desarrollo, esta intención? Sí, no tengo duda que existen. Lo que pasa es que el problema grande es la planificación. Yo por eso siempre hincho con esta palabra. Si vos subordinás lo que vas a hacer con tu principal vía de negocio, que en este caso es el río Paraná, a los intereses extranjeros, perdiste, porque terminás siendo subordinado a lo que te van a decir las multinacionales. El río Paraná atraviesa 7 provincias, en esas 7 provincias hay 79 puertos, de los 79 puertos la mayoría son extranjeros, y ellos te van a declarar lo que quieran, porque la aduana es una ficción, porque prefectura es una ficción. Entonces, frente a esa situación, te van a declarar lo que quieran. Va a ser como la forestal, que te decía que te exportaba 100 cuando en realidad te exportaba 500, y te van a pagar lo que quieran. Por lo tanto, la riqueza que va a salir exportada de la Argentina por el río Paraná, el 80%, como coincidíamos en los datos tuyos y en lo que yo te decía previamente, va a terminar teniendo un precio vil para el pueblo argentino, que es el que la produce. Yo por eso digo que esto es estructural, hace a que tengamos o no uno o un plato menos de comida en la mesa de cualquier familia argentina. Carlos Delfrade, estamos conversando con él. Te voy a hacer la última pregunta, Carlos, además de agradecerte, por supuesto, tu participación aquí en La Gota. Carlos es periodista, es diputado por la provincia de Santa Fe, es un investigador de estos temas. Y no solo, y acá empieza la pregunta, Carlos, para cerrar esta entrevista de hoy, no solo de lo que estamos hablando, que si querés entra en el terreno de lo legal,
aunque se haga algunas cuestiones desde un lugar ilegítimo, ¿sí? Sí. Pero bueno, obviamente que después pueden generarse algunos conflictos judiciales y demás, pero tanto el tema de lo que estás planteando como discusión macro en relación a los distintos estados, distintos países que quieren ingresar a manejar los recursos de la Argentina, y como el manejo del negocio, pero en paralelo está la actividad non santa, que vos también tenés un fuerte recorrido. Digo, ¿qué recorre el río Paraná, el río de la Plata, y también hacia adentro, Claro. toda la zona mesopotámica, digo, con el narcotráfico o con Sí, otras sí. cuestiones de tráfico ilegal? Al respecto, ¿qué ayuda? ¿Qué se ha tenido en cuenta en todo este proceso licitatorio? En primer lugar, hay que decir que desde el 24 de abril de 1978, plena dictadura, casi te diría un mes antes del Mundial 78 que termina ganando la Argentina, la dictadura de Banzer en Bolivia y la dictadura de Videla en Argentina hicieron el primer acuerdo para que saliera el primer cargamento de cocaína por el puerto de Rosario a través de la zona franca de Bolivia. Desde el 24 de abril del 78 hasta hoy, los paraguayos llaman a esto la hidrovía de la cocaína, con lo cual marca, le da el contexto a la pregunta que vos haces, con absoluta complicidad de los nichos de corrupción de la prefectura y de la aduana. No solamente en el Paraguay, sino obviamente también aquí en la Argentina, con cargamentos que llegan en avioneta, que por allí se caen, o son caídas por la DEA, que se ha metido mucho ahora en Bolivia, y que genera que, por ejemplo, 400 kilos de cocaína hacen que el 10% de esos 40 kilos queden en la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos de Buenos Aires, pero lo demás sale por los puertos. Así que sí, este es un negocio que también forma parte de la otra caja, la caja blanca, por decirlo de alguna manera, de las grandes empresas. Son las grandes empresas las que manejan el narcotráfico, no son las bandas narcopoliciales barriales que tenés en Buenos Aires. Porque además está el lavado, ¿no? Como ¿No? contraparte de este asunto. Sí, 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 esto es una mecánica que viene del 78 en adelante. Por eso lo que me parece que acá también es muy importante lo que se denunció la semana pasada cuando el organismo de Naciones Unidas vinculado a todo lo que tiene que ver con la seguridad denunció que le falsificaron el documento para la presentación en esta licitación de lo que se llama hidrovía. Mm. Eso es obsceno y no les importó a nadie. Es más, se dejó de lado toda esta denuncia y se sigue adelante con esta licitación. Queda claro que los intereses no son argentinos, los intereses son estadounidenses y por eso van a seguir. Lo que se va a mover más drogas, se va a vender más armas y eso va a estar controlado por la DEA, por el Comando Sur, que van a decidir además cuáles van a ser los grupos narcos que van a trabajar a escala latinoamericana y con quién se va a asociar en cada provincia argentina. Hay una fecha clave, ya te tengo que despedir lamentablemente, Carlos, pero hay una fecha clave que es el 10 de junio, digo, es una fecha límite en todo este proceso. Sí, porque es probable que allí anuncien quién se queda con la licitación. Mm. Hoy es una fecha clave también porque se abren los sobres económicos, entonces es indispensable ver quién queda. A mí me parece que va a ser la Jandenur. Y después va a aparecer todo esto que yo te digo, que va a ser la discusión por los títeres, pero el tema para mí es el titiritero, ya no solamente de negocios legales, sino de esto, de los negocios ilegales. Ayer, en medio de todo esto, chocaron dos barcos en Rosario, frente al puerto de Rosario, en pleno mediodía, rarísimo, pero se da justo en este contexto en donde, acordate, que van a decir que no va a ser, que no basta con la presencia de prefectura, van a querer meter a los marines yanquis en cualquier momento en el río Paraná. Gracias por esta comunicación, por este encuentro, Carlos, a la distancia. Abrazo grande, ¿eh? Un gustazo hasta cualquier momento. Carlos Gracias. Delfrade, diputado de Santa Fe, periodista, compañero de profesión, pasó por aquí, pasó por la 570, pasó por Radio Belgrano, pasó por el programa La Gota.